creo que era el apellido, y le dije, mire, yo me voy a ganar la confianza de esta persona para que ella me dé esos $50.000 que yo sé que tiene para hacer un negocio. Ahí habría una estafa mediante abuso de confianza. ¿Por qué? Porque mi dolo es inicial. En el capítulo 9, la película 9 Reina, creo que se le mandó a que miren, ¿no es cierto? Efectivamente fue así, Carlos. Me parece que se le había dado el trabajo para que miren, 9 Reina, ¿no? No, no, ¿No? en la extensión nomás. Tengo el trabajo. Si querés lo mando. ¿Cómo? Si querés lo mando para la clase que viene. Que lo Está bien. haga. Me va a servir. Sí, sí, sí. Porque hay unas dificultades que tenemos para explicar algunos delitos, entonces es importante que vean esa película y algunas preguntas que tenemos para eso. Hoy a Carolina yo trataba de ganarme la confianza de Carolina para que ella me dé los $50.000. Que algo más o menos parecido pasó en 9 Reinas, donde la persona trató de ganarse toda la confianza para que le deposite el dinero. Pero desde un inicio esta persona tenía la decisión de perjudicarle patrimonialmente. Eso es una estafa, mediante abuso de confianza. Pero usted no me dijo que el abuso de confianza era una forma de cometer fraude. Sí, pero esto es una forma de estafar. ¿Por qué? Porque el dolo es inicial. Entonces la palabra abuso de confianza aparece 2 veces. Aparece como la especie de fraude, que hay 2 formas de cometer fraude o defraudación. Mediante estafa y mediante el abuso de confianza. Pero a su vez dentro de la estafa aparece una palabrita de nuevo que es el abuso de confianza, que es lo que yo hago con Carolina. Yo sé que tiene $50.000 Carolina. Entonces yo me empiezo a acercar a ella, genero confianza, le muestro que soy un buen tipo, que soy buena gente, que soy un empresario, que puedo administrar, ¿Qué estoy haciendo? Me estoy ganando la confianza de Carolina. ¿Sí? Fíjense si con esta cara usted no le confiarían $50.000. Ay, espérenme. Con ese tipo de comportamiento, me gano la confianza de ella para yo posteriormente encaminarlo al actuar delictivo. ¿Por qué hay estafa ahí y no abuso de confianza o estafa mediante abuso de confianza? Porque el dolo, mi actuar criminal, mi decisión criminal está desde el primer momento en cual yo la conocí a Carolina. Ustedes lo que recordarán, 9 Reinas, esta persona se hace, inclusive demuestra por ahí en un momento determinado con la intención ya de ganarse la confianza de este sujeto a quien ya tenía la decisión de perjudicarle patrimonialmente posteriormente, que era Ricardo Darín. Yo le voy a perjudicar el patrimonio de Ricardo y desde el inicio yo llevé adelante comportamientos tendientes a ganarme la confianza de él. Eso es una forma de estafa. Entonces, ¿cómo yo diferencio la estafa? Al menos quédense con eso, después vamos a ver que hay otras cuestiones. Entre estafa y abuso de confianza en el dolo inicial. Eso lleva a que la relación sea lícita en un caso e ilícita en el otro. En el abuso de confianza, propiamente dicha, la relación es lícita. Por eso mi tío, que me dio toda la empresa que yo estoy administrando, una relación totalmente lícita, totalmente legal. Distinto es cuando yo desde un inicio me estoy ganando la confianza de ella, ahí sí es ilícito la relación contractual que existe. ¿Por qué? Porque ya hay un delito desde desde la relación existente entre el sujeto activo y sujeto pasivo. Entonces, es un juego de palabras esto, pero no es tan difícil de entenderlo. Si ustedes van anotando, van marcando y dicen, bueno, defraudaciones mediante estafa, defraudaciones mediante abuso de confianza. Esas 2 cosas tendrían que saber, eso sí o sí tienen que saber. Entonces, ahora vamos a empezar a ver cuándo hay estafa. ¿Sí? Vamos a empezar a ver cuándo hay estafa. Estaría en principio regulado en el artículo 172, pero vamos a ver que tiene los elementos específicos que vamos a trabajarlo enseguida. Y dice que será reprimido con prisión de 1 a 6 años el que defraudare a otro. Fíjense que el delito siempre consiste en defraudar a otro, ¿sí? Con nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos, influencia mentida, abuso de confianza o aparentando bienes, créditos, comisión, empresa o negociación o, y acá viene la palabra importante de esto, valiéndose de cualquier otro ardid o engaño. ¿Qué hay acá? Hay estafa. Artículo 172, anoten estafa. ¿Sí? Mediante la utilización de cualquier ardid o engaño, yo cometo defraudación. ¿Sí? La estafa es una forma de defraudar, una forma de cometer perjuicio patrimonial. ¿Qué extraigo yo del artículo 172? Que mediante cualquier ardid o engaño, que es un elemento del tipo penal, cometo defraudación, cometo perjuicio patrimonial. Entonces,
De la letra de la ley yo ya extraigo que son 2 los elementos que tengo hasta ahí. Pero vamos a ver que la doctrina y los autores dicen que son 4 los elementos que vamos a necesitar para que exista el delito de estafa, ¿sí? Y estos 4 elementos van a tener que tener una relación muy particular entre sí. La relación particular que van a tener entre sí, básicamente es que van a tener que tener una relación de conexión similar a la existente entre el sujeto, entre la acción y el resultado, es decir, una relación de causalidad entre uno y el otro. ¿Cuáles son estos elementos? Tiene que existir el primer elemento de la estafa, es que exista ardid o engaño, primer elemento. Segundo elemento que tiene que existir es un error por parte del sujeto pasivo, ardid o engaño por parte del sujeto activo, error por parte del sujeto pasivo. Tercer elemento, disposición patrimonial, y el cuarto elemento, esta disposición patrimonial tiene que ser perjudicial. Cuando yo decía recién tiene que existir una relación similar a la que existe entre la acción y el resultado, cuando ustedes estudiaron teoría del delito, recordarán que dicen, mire, para que exista el tipo objetivo de este delito, decíamos de los delitos que fuera, tiene que existir una relación de causalidad, de causa-efecto. Esto tiene que causar esto. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. Esto tiene que causar esto. ¿Qué es esto? El ardido engaño. Tiene que causar esto, que es el error. Si no existe esta relación causante entre el elemento 1 y el elemento 2, entre esta escalinata imaginaria que vamos viendo, entre el escalón 1 y el escalón 2, no va a haber estafa. Tiene que existir esta relación de causa-efecto. Y tanto tiene que existir esta relación de causa-efecto que creemos, algunos profesores y algunos autores creemos que esta relación de causa-efecto tiene que tener la misma vinculación con la imputación objetiva. Es decir, que esto, en cada una de estas escalinatas, tiene que tener el vínculo de que esta imputación objetiva, este riesgo jurídicamente desaprobado, sea el que desencadene en este segundo elemento. Que, por ejemplo, me estoy explicitando entre el ardid o engaño que realiza el sujeto delictivo y el error. Tiene que existir una relación de causa-efecto. Este error que tiene el sujeto Juan tiene que ser causado por esta conducta realizada por el sujeto Víctor. Víctor tuvo que haber causado este error. Y esta relación tiene que ser causal. Esto fue lo que causó esto. Si yo suprimo esto, desaparece este error, no habría estafa. Es decir, que habría el error sin necesidad de que haya existido el ardid, porque puede ser que exista un ardid y que el error esté también presente y que haya una disposición patrimonial y perjudicial. Pero si el error no fue causante con esto, sino que Juancito ya tenía el error en principio no habría estafa, excepto algunos casos puntuales que vamos a ver. Entonces, entre esta escalinata imaginaria que vamos a tener que ir viendo ahí lo digo de nuevo, Miguel, entre el ardid o el engaño, entre el error, entre la disposición patrimonial y el perjuicio patrimonial, tiene que haber esta relación que estamos hablando. Ahí numeré de nuevo los 4 elementos, Miguel, ¿sí? Ardid o engaño, error. Este error tiene que ser a consecuencia del ardid o el engaño. A consecuencia de este error, tiene que venir la disposición patrimonial como relación causa-efecto, y a consecuencia de esta disposición patrimonial tiene que venir el perjuicio patrimonial. ¿Sí? Ya vamos a ver por qué se diferencia la disposición patrimonial del perjuicio patrimonial. Tiene una lógica y una razón de ser que es importante para resolver los casos prácticos que se van a ir dando. Entonces, básicamente tenemos que empezar a ver cuáles son estos elementos para saber cuándo vamos a estar en presencia de estafa. Cuándo vamos a estar en presencia de estafa. Mediante, dice el artículo 172 del Código Penal, cualquier ardid o engaño. ¿Sí? Termina el artículo 172, dice, valiéndose de cualquier ardid o engaño. ¿Qué es el ardid o el engaño? Básicamente es la enunciación que hace el artículo 172 de modo no taxativo, por eso habla de cualquier otro ardid o engaño. ¿Cuáles son formas de ardid o engaño? Las palabras utilizadas por el legislador. Vayamos y remarquémoslo con flúor, con rayita, con todo lo que usted. Acá yo tengo el flúor, voy a ir marcando. ¿Qué es lo que es ardid o engaño? Nombre supuesto, calidad simulada,
falsos títulos, influencia mentida, abuso de confianza, aparentando bienes, créditos, comisión, empresa o negociación, o valiéndose de cualquier otro ardid engaño. ¿Qué es todo lo que enumeré recién? Formas de cometer ardid o engaño. ¿Sí? Lo que se discute seriamente en la doctrina, sí, Juan, no sé qué quiere decir, ¿tiene micrófono? De paso traigo mi mate, lo escucho, Juan Céspedes. Sí, doctor, disculpe, no, quería acotar nada más que este es el caso que se dio hace unos años con el sujeto al que apodaban el gigoló, no sé si recuerda, que él decía que era hijo o nieto de un varón, tenía como un título de nobleza también en algún punto, que era jugador de polo y que tenía una herencia muy, muy abultada, digamos. Yo en mi casa tengo un cuadro de él. Y bueno, y él buscaba siempre relacionarse con algunas personas, digamos, generalmente del sexo femenino, y después con algún engaño hacía que le pongan algún bien a su nombre o algún valor, digamos, monetario a su disposición. Después, Sí, bueno, él fue sí. pasivo, digamos, de una causa judicial, obviamente, pero creo entender, digamos, que ese es un ejemplo válido para este caso, ¿no? Sí, lo que sí también creo que hay que tener en cuenta es que ustedes particularmente, nosotros que estamos acá tratando de enseñar, tenemos que tener en cuenta lo que es la imputación objetiva actualmente, lo cual va a entrar en juego con respecto a la imputación objetiva muchas cosas. La imputación objetiva a mí me suena para todos estos casos que estamos hablando, por ejemplo, y vamos a ver algunos casos para discutir dentro de un ratito, lo que es la competencia de la víctima, entonces conductas socialmente aceptadas o no, vamos a ver un sinnúmero de relaciones, porque si no se podría pensar que muchos tipos de familias serían estafas, porque uno podría llegar a pensar de que una persona se casa con la otra, inclusive por interés, y no necesariamente va a ser estafa. No sé si me explico. Lo que pasa es que cuando yo me quiero hacer misterioso, Miguel habla un poco más bajo, capaz por eso me Sí, escucha más sí, bajo. sí, doctor. Eh, Doctor, eh, yo tengo una sí, consulta. A mí me llegó mucho cuando, por ejemplo, usted hacía la diferenciación entre estafa y básicamente el abuso de confianza. Y yo pensaba, en el caso que el abuso de confianza por ahí, no siempre, porque usted vio la complejidad de las relaciones humanas, pero por ahí requiere, por ejemplo, el contador de toda mi vida, que en un momento oportuno, no sé, por alguna cuestión, hizo una firma que me hizo un perjuicio patrimonial, una merma, y yo tenía eso, yo no puedo creer que esa persona, pero después yo veo, en cambio, Sari, no se preocupe porque nosotros vamos a trabajar casos específicos de abuso de confianza que lo vamos a ver muy probablemente hoy en la clase siguiente, casos específicos de abuso de confianza. Pero, ¿cuál es la idea? A mí siempre me preocupa en el aprendizaje que quiero ir teniendo y en el cual quiero explicitarme con ustedes, que hay que ir de menor a mayor. Entonces, si yo sé que hay dos formas de cometer defraudación y esto mediante estafa y abuso de confianza, yo ya me doy por satisfecho medianamente. Si yo sé que la diferencia entre el abuso de confianza y la estafa está en el dolo inicial o no, y en la relación lícita o no de la misma, yo medianamente me empiezo a dar un poco más de satisfecho. Entonces, después vamos a ver casos específicos de abuso de confianza en los cuales vamos a plantear, fíjense, ¿se acuerdan lo que dijimos en aquella clase? Bueno, esto solamente sirve para tratar de poner un escalón para avanzar. claro, Entonces ahora sí vamos nosotros a la estafa propiamente dicho, pero sí creo que tiene que darse esta escalinata imaginaria donde el piso 1 va a ser el ardito, el engaño, el piso 2 va a ser el error, sujeto pasivo, la disposición patrimonial que la va a tener que realizar el sujeto pasivo y el perjuicio patrimonial que podría llegar a darse en el sujeto pasivo y en un tercero entre la disposición patrimonial y el perjuicio. Vamos a ver este juego de palabras que dije recién, pero tiene sentido. Entonces, vamos a ir al ardido del engaño, y en la letra de la ley dice cualquier otro ardido engaño. Y acá los autores discuten, o hay dos visiones antagónicas o discutibles, o dos posturas, perdón, que dicen que el ardito del engaño tiene que tener básicamente el engaño como la simulación o disimulación de un hecho, un tipo de comportamiento, o el ardid propiamente dicho. Algunos van a decir que va a requerir una cierta maquinación, una cierta aparatosidad,
una cierta puesta en escena, y ahí vienen los autores que hablan de la mise en escena, ¿sí? La teoría de la mise en escena. Dicen algunos autores, para que haya estafa, es decir, tiene que haber ardid o engaño, y para que haya ardid o engaño, esto tiene que ser una puesta en escena, una disposición patrimonial. Entonces, para una puesta en escena para hacerlo. Entonces, la Boston Continental en su momento armó una mise en escena para llevar adelante el fraude a los sujetos pasivos. Entonces, dicen estos autores que se requiere una mise en escena. Y hay otros que consideran que no. Y autores argentinos dicen que nuestra ley, por ejemplo, usted lo leen a un padre va a decir, nuestra ley específicamente adoptó el criterio contrario al de la mise en escena, donde el legislador dice mediante cualquier ardid o engaño. No requiere una maquinación, no requiere una aparatosidad, no requiere una puesta en escena para que se dé el delito de estafa. Requiere cualquier ardid o engaño. Es decir, cualquier simulación o disimulación de la verdad tendiente a inducir a error al sujeto pasivo ya es suficiente para que se dé el delito de estafa. Entonces, en esa escalinata, la gran discusión está si se requiere o no una mise en escena. Parece que tiene cierta lógica esta corriente donde dice, mire, no se requiere una aparatosidad, sino que puede llevar a que sean tipos de comportamientos tendientes a inducir error a una persona sin mayores aparatosidad, sin mayor despliegue de energía criminal. Pero lo cierto es que en la estafa el sujeto activo lleva a inducirle a esa situación de disociación entre la idea y la realidad, que es el error, que lleva a que el sujeto disponga de su patrimonio. Entonces, acá vamos a empezar a discutir una serie de casos que son problemáticos para la configuración del delito de estafa, y son, por ejemplo, aquellas propagandas que se pueden llamar falaces o no verdaderas, propagandas. Había una propaganda que siempre pasaban anteriormente, decían, no de nuevo, decía, ¿sí? Un estimulante sexual donde la mujer le decía, no, por favor, que no tome más esa pastilla. Y después se demostraba, supongamos como hipótesis de trabajo, de que, o el Reduce Fast Fast, si tome Reduce Fast Fast, entonces usted aparece así y al ratito aparece así, o yo quiero así, ¿sí? Entonces se discute si efectivamente esto encuadra dentro de un ardito engaño y dentro de un actuar criminal. Las respuestas terminan siendo similares, los argumentos terminan siendo distintos, para decir aparentemente que lo que es las propagandas engañosas en sí no terminan de encuadrar en el delito de estafa porque parecen ser que son socialmente aceptadas, captadas. Yo creo que todo esto se debe trabajar dentro de lo que es la imputación objetiva. Riesgo jurídicamente desaprobado y riesgo jurídicamente aprobado. ¿Qué es lo que está aprobado, qué es lo que está desaprobado para hacer efectivamente una estafa? Yo creo que hay algún tipo de propagandas que puedan llegar a ser estafas, es decir, encuadrar en defraudaciones mediante estafa, porque llevan adelante conductas con un gran despliegue de actividad criminal y que son totalmente falaces. Entonces, pero todos los productos en definitiva suelen aumentar las virtudes que generalmente no termina teniendo. En realidad, si uno se sincera un poco en esto, en la vida más o menos uno pasa así. ¿Quién no le dijo, a ver, yo me casé en su momento y creo que yo le dije a mi mujer, te voy a ser la mujer más feliz del mundo. Y dudo que sea la mujer más feliz del mundo, no creo que tenga todo lo que habrá soñado conmigo en su momento, pero creo que algunas cosas sí. Pero uno termina diciendo algunas frases que no terminan de ser del todo exactas, ¿sí? Nunca te vas a olvidar esta noche en tu vida y lo que más quiere esa persona es olvidarse de lo que sucedió, y no necesariamente va a ser una estafa, no porque no haya prejuicio patrimonial, sino porque esa mendacidad, esa mentira, no deja de ser lo suficiente o no llega a ser lo suficiente para encuadrar en el ardid. Es decir, ¿qué es lo que digo? Este tipo de comportamientos no, dicen los autores, que no encuadran en el delito de estafa, en la generalidad de los casos. ¿Cómo, Roberto?
publicidad engañosa, o vas a ser el único, ¿sí? Sí, vos sos el único. Después usted le cree, Roberto. ¿Puede ser por el principio de insignificancia? Creo que es la teoría de la imputación objetiva, son riesgos jurídicamente desaprobados. Creo que inclusive la persona que está comprando el producto sabe aparentemente de que eso no es así. O sea, es más, cuando yo me compro el Peugeot 206, no me estoy comprando el Peugeot 206, me estoy comprando la chica que viene al lado del Peugeot 206. Y cuando me tomo la Coca-Cola, no me estoy tomando la Coca-Cola, sino que estoy tomando la felicidad que me da la Coca-Cola, porque la propaganda me llevó a pensar de esa manera. Bueno, esto los autores dicen, miren, no todo este tipo de propagandas, por más que no se terminen de adaptar efectivamente a las condiciones de eficiencia que tiene el producto, van a encuadrar dentro del delito de estafa. ¿Por qué? Y ahí traen lo que es riesgo jurídicamente desaprobado, conducta. Yo creo que la mayoría de las personas que compraban el Red Bull Fast sabían, bueno, si no me deja así, me dejará la mitad de así, más o menos. Creo que más o menos pensaba así, y el que compraba, me acuerdo la otra pastilla, el que le decía no de nuevo posible, capaz no de nuevo posible, pero capaz le daba ciertas virtudes. Entonces, como que eso es lo que lleva a la autoridad a decir, mire, eso no encuadra en tipos de comportamientos que van a ser capaces de ser ardido en daño. Lo cierto es que si ese tipo de ampliaciones de la virtud es lo que le llevó al sujeto a comprar. O sea, si uno lo piensa así, la escalera imaginaria se daría. Pero le estoy diciendo cuál es el criterio jurisprudencial en estos casos. Sería, doctor, como que ya es un riesgo que uno, por ejemplo, hablando de otro ejemplo de publicidad, comprando jabones para lavar la ropa, por ejemplo. Uno dice, bueno, vende te va a lavar más blanca la ropa, te va a dejar más blanca. Y si uno termina comprando, pero sabes que no necesariamente va a ser así. Y si no te sale así, queda como aceptado ya, que puede haber esa desilusión más que defraudación. Hay unas plantillas que se venden donde uno la usa durante 2 horas y la verdad queda más o menos como estamos nosotros, la verdad. Pero uno cuando compra ya sabe medianamente. O sea, hay una, en definitiva, entre competencia de la víctima, conducta socialmente aceptada, inclusive desde el punto de vista de la propaganda. Tanto le estoy diciendo así. Hay otra cosa, estimado, que yo tengo mis serias dudas acá, y va para todo, disculpen quién forma parte de esta discusión. Pero no, la lavandina, por ejemplo, que es totalmente improbable. La otra vez tuve un debate muy interesante con mi pareja. ¿Cómo usted sabe que elimina 99,9 de las bacterias? Vaya Dios a probar eso, ¿no? Pero hay ciertos pastores, ¿no es cierto? Últimamente, no últimamente, siempre los hubo, pero en nuestro país últimamente salieron a la luz ciertos pastores, Sergio, que, por ejemplo, te vende alcohol en gel, ¿no es cierto?, de un alcohol en gel que dice ser que eso te va a curar, ¿no es cierto?, el coronavirus, porque eso sí tiene un poder que viene del más allá. La pregunta es, Sergio, yo creo que sí, pero te pregunto por las dudas. Todos los feligreses que se van a escuchar las palabras del pastor y compran los productos sumamente elevados y sumamente caros por parte de ese pastor, están en competencia de la víctima, ¿no? No hay otra. Creo que es un criterio correctivo el tema de la... Ahora cuando veamos el error, porque es lo que plantea el doctor Molina, ahí está el gran problema, y qué capacidad tiene que tener el sujeto pasivo, y si todos podemos ser sujetos pasivos del delito, ¿sí? Por ejemplo, qué sé yo, yo tenía una tía que me decía, no, y es verdad, ¿y por qué es verdad? Y porque pasó en la tele. Mi tía me dice lo que pasó en la tele es verdad. No tiene capacidad de raciocinio para decir que lo que pasó en la tele no necesariamente va a ser. La idea siempre de alguien que haya cursado conmigo es saber que no todo lo que pasa en la tele y no todo lo que dicen en la tele y no todo lo que dicen la gente es verdad. Por eso es que estamos en una universidad y tenemos que tener cierto criterio de discernir las cosas. Esa es la idea. Generalmente después vemos que la mayoría de los que son abogados son los que se encargan de repetir todas las cosas que pasan. Pero vamos a ver ahora qué capacidad tiene que tener el sujeto pasivo. Imagínense estos sujetos pasivos que, obviamente, si yo, el pastor Martínez, dice, huela esto durante... Bueno, el doctor Molina tenía un amigo que olía así mientras daba clases, pero eran fibrones negros con mucho alcohol, usted lo recordará. Y así se va a hacer más inteligente.
Y uno cree, porque lo quiere, porque lo aprecia, porque lo estima de esa manera, en cierta forma como que ya habría una situación muy particular del sujeto pasivo. Pero quiero dejarle esto no como algo tajante o algo determinante en el cual nunca va a ser, porque va a haber casos y casos. Entonces, ¿de dónde va a depender? De la cantidad de conducta, de riesgo, de despliegue por parte del sujeto. Me parece que lo que está realizando el sujeto, lo que está contando el doctor Molina, me parece que está llevando a un tipo de conducta bastante interesante, donde dice, mirá, acá yo tengo el producto con el cual vos no te vas a contagiar del coronavirus. Pero es interesante inclusive la respuesta del sujeto, porque decía, mire, en realidad nosotros no le cobramos eso, sino nosotros no pasa de ser más del diezmo que está escrito en la Biblia. Entonces uno se ponía, viste, y entre fantasmas no nos vamos a pisar la sábana, suelen decir, parecía que era un juego de esa característica lo que hacían, pero es interesante todo esto, ¿por qué? Porque en definitiva creo yo que en la estafa, y esto lo termino diciendo al final, pero ya lo voy a decir al comienzo, siempre creo, y creo que me parece que dije en las clases anteriores, el sujeto pasivo siempre cree que está haciendo el negocio de su vida. El sujeto que está siendo estafado cree que está haciendo el negocio de su vida, ¿sí? Por eso va y compra eso, y dice, bueno, yo tengo que tener eso, porque con eso yo me salvo, ¿sí? Con eso yo, efectivamente, pasé al otro lado. En definitiva, siempre digo yo que no es así en los libros, no está así en el manual, pero sí para poder entenderlo. Detrás de todo estafado no hay, o hay en realidad, un estafador en potencia. Porque el estafado no deja de ser un estafador, porque cree, por eso entrega la cosa, por eso entrega el dinero, porque cree que está haciendo el negocio de su vida. Guay, mirá, estoy pagando el 10% de lo que vale esto. Sí, tomá, yo te doy 100.000 pesos y yo sé que a la semana tengo el 10%, y a las 2 semanas tengo el 10% más, y a las 4 semanas yo tengo el 40% anual. Güey, 40% anual multiplicado por 12, güey, yo me hago millonario en un año y medio. Y si llevo a 2 amigos más, yo sé que encima no me van a dar el 10, sino que me van a dar del 15, y ese 15 se va a multiplicar por 15, 30, 60, y multiplicado por 12, güey, en un año yo soy riquísimo. En definitiva, en el estafado hay un germen, siempre digo yo, de un estafador. Aunque no lo fuera, porque es la víctima en el delito, ojo, no quiero que se confundan en esto, pero sí para que entiendan ustedes la idea que pasa en la mayoría de los casos. Imagínense la Boston Continental. La Boston Continental fue un caso que sucedió en Corrientes, donde era una casa donde recibía dinero, y a cambio de ese dinero te daba un interés, aproximadamente del 10%, creo que era semanal, me parece. Pero si vos le llevabas a otro amigo más, ese 10 te daban un 15. Y si vos dejabas ese dinero para que se siga multiplicando, en vez del 15 te daban el 20. Entonces vos en un mes tenías el 80%, vos ponías 1.000 y tenías 1.800 en el mes. Entonces vos decís, bueno, en un año yo me termino siendo rico. Bueno, efectivamente desapareció toda esa plata, esa cantidad de masa de dinero, y bueno, terminaron estando todos defraudados mediante la figura de la estafa. Defraudación se puede cometer mediante estafa o mediante abuso de confianza. Ahora, esta estafa o este ardid, ya dijimos que puede ser, algunos requieren la mise en scène, otros no, y algunos, por ejemplo, hablan de estas propagandas falaces. Se discute en el tema de la estafa los casos del petardismo. ¿Cuáles son los casos de los petardismos? Si hay o no hay estafa. ¿Por qué? Porque tiene que existir un ardid o engaño, y este engaño tiene que producir un error en el sujeto pasivo. Y los casos que se dan en manuales es el caso en el cual el sujeto va y consume algo y posteriormente no tiene para pagar, ¿sí? Y desde un inicio el sujeto sabía que no tenía para pagar. Entonces, bueno, yo no te dije que te iba a pagar. Yo fui, me senté y vos me trajiste primero. Supongamos que no sea un lugar donde se pide plato. Hay lugares donde te traen más directamente todo el menú, ¿sí? Por ejemplo, un espeto corrido. Entonces te van trayendo y uno se va sirviendo, Termina posteriormente y bueno, tiene que pagar. No, yo nunca dije que iba a pagar. Yo ni me senté nomás. Entonces la pregunta es si eso es o no un ardid, si eso es o no un engaño. Esto se habla básicamente entre el petardismo y la conducta
conductas concluyentes, estaría el juego. Lo que dicen los autores, que efectivamente en estos casos habría un ardid porque son conductas que inducen a que el sujeto efectivamente se va a ese lugar para consumir el producto, ¿sí? Entonces, en ese tipo de situaciones se daría la escalinata imaginaria entre el ardid o engaño y el error posteriormente. Entonces, la pregunta es, ¿y el silencio? No, yo tengo un caso de eso, justamente. ¿De silencio o de petardismo? De silencio, en realidad de los dos. No sé si los que hayan visto la película Mi obra maestra de Francella y Brandoni, los que la hayan visto, creo que está en Netflix, si no recuerdo, en un momento Brandoni, es el típico caso, va, no tenía un mango, va, se sienta en un restaurante muy lujoso y pide los platos más caros, pide todo, vino, postre, todo, pide todo. Y dice, no, esto en realidad, y cuando le vienen a cobrar el mozo, Brandoni le dice, porque era artista, digamos, no, usted en realidad, esta es la devolución a mi aporte a la sociedad, por un artista muy famoso, este es mi aporte a la sociedad, así que yo no voy a pagar nada. No, pero señor, qué sé yo, y bueno, viene el gerente, llega un momento que el gerente le dice, no, dejá, no le cobré porque nos hace un escándalo y era más el daño que le iba a hacer que... Pero sería un caso muy similar a esto. Lo que puedan ver es una gran película. Una buena película. Muy buena. Y bueno... Buen caso, Guille, buen caso para diferenciar la estafa y las extorsiones, porque ahí está medio complicado definir si hay una estafa o si hay una extorsión, por la amenaza pues, que está juntando. Claro, exactamente. Y el caso del silencio, justamente buscando material para un trabajo, encontré un fallo de Neuquén, me parece, si no me equivoco, de un fraude de la administración pública, que sería una estafa grabada, pero no importa tanto eso, sino que sería un agente de la administración, algo que podría pasar acá tranquilamente, un agente de la administración pública que no denuncia que ya estaba jubilado y cobra el sueldo, al mismo tiempo que la jubilación. Entonces, ahí había un artículo de la ley, digamos, de administración del Estado que decía que el sujeto, una vez que se jubilaba, tenía que denunciarlo ante la administración pública. Y discutían si esto era un delito de omisión impropia en el fallo o no, digamos. El defensor sostenía que no, el defensor es un autor bastante conocido, y bueno, lo terminan condenando al sujeto, pero el caso sería más o menos así, digamos, tenía la obligación de denunciar esta nueva situación en la que se hallaba el agente que estaba jubilado, porque de esa forma le dejaban de depositar el dinero. No denunció, se quedó con esa plata ilegítimamente. ¿Sería una estafa o no? En este caso de omisión impropia. Doctor, disculpe, o sea, percibía los haberes tanto como activo como pasivo, vendría a ser tanto como... Algo así, si no estoy muy equivocado, pues lo leí un poco rápido, era así el caso. No sé qué te parece, profe, pero... Los casos que plantea la cuestión o discusión acá justamente es si se puede cometer estafa técnicamente desde el punto de vista de la omisión. Y esto viene a colación de lo que estaba manifestando, si puedo, mediante el silencio, cometer estafa. Técnicamente lo que nos estamos preguntando es si el silencio es una forma de ardito engaño, porque nosotros no salimos todavía del ardito engaño, estamos acá en el ardito engaño. Entonces, fíjense dónde estamos ubicados, porque dentro de esta escalinata imaginaria, ¿recordarán ustedes la teoría del delito? Decíamos, mire, estamos en acción todavía, no se preocupen por culpabilidad, bueno, nosotros estamos acá. Y cuando estamos acá, la pregunta que se hacen estos autores es qué pasa con el petardismo, qué pasa con las conductas concluyentes, qué pasa con las propagandas engañosas, y qué pasa con el silencio.
Y si con el silencio se entiende si puedo cometer una estafa mediante una omisión por omisión, es decir, mediante una omisión impropia. En principio, parecería ser que la única forma o posibilidad de cometer estafa es que el sujeto se encuentre en posición de garantizar la protección al bien jurídico tutelado. O sea, la pregunta es, conforme al ejemplo que planteaba el doctor Romero, ¿por qué yo tengo que proteger la propiedad o el bien jurídico de la administración pública? Por más que yo sea empleado público, ¿por qué yo tengo que terminar protegiendo desde ese punto de vista? ¿Soy garante de proteger el patrimonio? Si soy garante, se puede pensar que ese silencio, yo no hice nada, yo estoy acá. ¿Sí? La otra vez me llama una persona y me dice, mire, estoy preocupado porque en los medios salió que hay gente que está cobrando el IFE y tiene sueldo. Me pasó. ¿Qué hago? Entonces, básicamente lo que le digo, mira, usted no hizo nada, a usted le llegó la plata. Técnicamente, en este delito no puede encuadrar, pero sí puede encuadrar en otro delito que lo vamos a ver después nosotros, que es cuando te llega cierto tipo de conducta sin haber hecho nada por parte del sujeto. Entonces, ¿qué quiero que sepan hasta ahora? Quiero que sepan que el silencio es discutido respecto a la posibilidad de que sea un ardito engaño, ¿sí? Entonces, para que sea la respuesta afirmativa, la respuesta tiene que ser, bueno, cuando te encontrás en posición de garantizar el bien jurídico tutelado. Supongamos que vengo yo y le digo, doctor Romero, qué linda virome que tiene, con esa la que escribía Zaffaroni y por eso sabía tanto, le digo yo. Y Romero, para no contestarme y no de ser desagradable, bueno, dice, mirá, pedazo de... Esto es lo más ridículo que tengo en mi vida, una virome, para acá en la esquina no digo nada, se queda en silencio, me mira nomás y como que seguía hablando pavada cuando generalmente a los locos hay que darle la razón. Entonces yo le digo, bueno, te pago 10.000 pesos. No dice nada. Y yo le dejo los 10.000 pesos y llevo la lapicera. La pregunta es, ¿hay estafa o no? Porque yo pensé que era la virome de Zaffaroni y no era la virome. Pero él no me dijo que era la virome de Zaffaroni, ni me dijo que me iba a ser más inteligente por tener esta virome, él no dijo nada. Fui yo el que hice todo. Entonces, el silencio solamente te va a poner en una situación particular de encuadrar en el delito de estafa cuando vos tenés la posición de garantizar la protección al bien jurídico. ¿Puede haber algunos casos? Podría llegar a haber algunos casos. ¿Es difícil? Es difícil, pero que puede haber, puede. Pongamos el vendedor de autos que omite manifestar una serie de apreciaciones respecto al vehículo que está vendiendo y más que un mero silencio, me parece que es una conducta tendiente a no proteger el bien jurídico tutelado, decir, mira, esto tiene esta falencia, en realidad este motor está más fundido que nada. Entonces, cuando le empiezo a decir todas las virtudes y omito toda esa cuestión, puede llegar a ser, o sea, estoy pensando en voz alta, no estoy diciendo que necesariamente sea una estafa, pero el silencio, algunos autores dicen que puede llegar a ser, particularmente quienes piensan que el Código Penal cuando dice cualquier ardido engaño trae ese tipo de situaciones particulares. Ojo, 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 ¿por qué? Porque este elemento tiene que tener conexión con aquel elemento. Este elemento, ¿quién lo realiza? El sujeto activo. Aquel elemento, error, ¿quién lo realiza? El sujeto pasivo. El sujeto pasivo entra en error o debe entrar en error en razón de la conducta desplegada por el sujeto activo. ¿El error qué es? Técnicamente el error es una disociación entre la idea y la realidad. Técnicamente el error es eso, o sea, yo creo tal cosa y esa cosa no es tal cosa. Ahí estoy errado, ¿sí? Uno vive errado cuando está disociado entre una cosa y la otra, ¿sí? Entonces, ahí estaría en un error, pero este error que tiene el sujeto pasivo se debe en razón de que el sujeto activo llevó adelante un despliegue de ardid o engaño. Ese ardid de engaño me llevó a mí a decir que estoy en un error. Entonces, cuando el doctor Romero me dice, mirá, Sergio, esta es la virome que usó Blasco Fernández de la Moreda, acá en la Universidad Nacional del Nordeste, es la máxima expresión de la filosofía del derecho penal dentro de la dogmática de todo. Y me dice, esto
por lo menos $100.000 bajo las patas, vale. Pero si sos vos, porque sos mi amigo, yo te lo dejo en 10.000. Mirá, pero porque sos vos nomás, porque salgo acá y me llevan por 100.000. Güey, Guillermo, gracias. El favor de mi vida, no sé. Compro por 10.000 y yo lo vendo en 90. Si vale 100 afuera, hago el negocio de mi vida. Yo no quiero el avión de Fernando Blasco, no porque no lo quiera. Fue uno de los maestros, de mi maestro, como no me va a interesar, pero tampoco pagaría ni 500 pesos. Pero bueno, en esta situación yo quiero hacer un negocio. Entonces, ¿por qué yo caigo en ese error? A consecuencia de la conducta que llevó adelante el sujeto, que eso tiene que ser un ardid, un engaño. Entonces, este error tiene que tener conexión causal, pero aparte de tener conexión causal, creo que hay que agregarle el elemento de que sea imputable objetivamente el sujeto. Entonces, no necesariamente todo error que venga en razón causal del comportamiento desplegado por el sujeto activo va a llevar a que sea delictivo. ¿Por qué? Porque la teoría de la imputación objetiva creo que hay que utilizarlo y hay que corregirlo. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de situaciones de personas que son muy fácilmente influenciables? Ahí viene la discusión doctrinaria de los niños, los ancianos o personas con poco discernimiento, si pueden ser sujetos pasivos del delito de estafa. En principio, no habría problema de que afirmar de que todos podemos ser sujetos pasivos del delito de estafa, pero las personas que no tienen discernimiento, parecería ser que se cometería otro tipo de delito, por ejemplo, el hurto. De una persona que no puede discernir, lo que le termina sacando es desapoderando, pero no se daría esta escalinata imaginaria entre la estafa, entre el ardid, el engaño y el error, técnicamente. Carlos, Guillermo, yo no sé si quieren redondear la idea de estafa con los otros dos elementos y 10, 15 minutos después continuamos. No sé si quieren terminarlo ustedes. ¿Se animan? ¿Sí? Disposición patrimonial y perjuicio patrimonial. Esta escalinata, cualquiera de los dos. Como quiera, Guillermo, si querés, sigo yo. Bien. Darle caso nomás, Carlos, no profundizar, porque le daríamos el trabajo de ustedes para la clase que viene. Sí. Bien. Y, o sea que abuso de confianza no, Doc, Después. la clase. Está en silencio, Sergio. Que llevamos 2 horas prácticamente, vamos a dar 15 minutos más y continuamos la clase que viene y que vengan estudiados con eso del trabajo. Bien, retomando entonces lo que decía el profesor Martínez, básicamente lo que quiero que tengan en cuenta también es que acá en el delito de estafa, a diferencia de otros delitos, fíjese, las ciencias de la humanidad y demás, y de eso toma Hans Belsen, ¿no es cierto?, el finalismo, fíjense que hay 2 tipos de conducta humana, 2 especies de conducta humana, que es lo que tienen que tener en cuenta. Que las 2 especies de conducta humana, le va a ayudar a guiarse lo que le voy a decir, son por un lado la acción, ¿sí? Por un lado la acción, yo efectúo un disparo contra una persona, homicidio. Y por otro lado, ¿no es cierto?, no necesariamente tiene que ser acción, sino que hay una actividad, ¿no es cierto? ¿Qué significa una actividad? Básicamente, esta conducta humana está compuesta por distintas acciones, ¿sí? Entonces, lo que capta el delito de estafa y abuso de confianza no es únicamente una acción per se, no es realizar un disparo, efectuar un disparo y quedar en el blanco, sino que además de esto, se compone, ¿no es cierto?, la conducta, el verbo típico, la conducta delictuosa, se compone, ¿no es cierto?, por distintos elementos, distintas acciones. ¿Y qué necesitamos acá? ¿Qué necesitamos acá? Acción por parte del sujeto activo, ¿sí?, y acción por parte del sujeto pasivo, que es lo que nos va a caracterizar, ¿no es cierto?, que es un delito de delincuencia necesaria, se puede decir. ¿Por qué? Porque necesariamente, o necesito una mente engañada, o necesito, ¿no es cierto?, una confianza quebrantada. Cualquiera de las 2 formas va a necesitar la conducta del sujeto activo. Habló entonces de un ardid o un engaño. ¿Cómo se diferencia? Ardid, decía el profesor, ¿cuál es el concepto de ardid? Cualquier intento para llegar a un fin, ¿sí? Cualquier intento para llegar a un fin. Y el engaño, digamos, que gradualmente es un poco más, digamos, exige que ese acto, ese intento sea necesariamente para lograr una distorsión, ¿sí?, de la mente del sujeto con la realidad.
necesitamos una relación de causalidad, ¿sí? Una relación de causalidad entre ¿qué? Ese ardid o engaño y el error del sujeto pasivo. El error, ¿sí? Y además, que agregaba para redondearlo de lo que explicaba el profesor Martínez, que haya una relación de imputación objetiva, ¿sí? No cualquier mentira, ¿sí? Se necesita cierta entidad por parte del ardido engaño del sujeto activo. No cualquier mentira, no cualquier propaganda, no cualquier pastor, ¿sí? Sino que únicamente aquella que, digamos, si quieren ponerlo en parámetro objetivo para que a usted le ayude a guiarse, cualquiera de nosotros fácilmente hubiera podido caer en ese error, ¿sí? Cualquiera de nosotros fácilmente hubiera podido caer en ese error. Si queremos poner una conducta alternativa, sería eso un parámetro objetivo. Bien, entonces el error, ¿cómo se produce el error? El sujeto, ¿no es cierto? El sujeto tiene una distorsión entre la realidad, lo que ocurre realmente, un billete falso, y lo que pasa en su mente. Para él ese billete no es falso, ese billete es verdadero, ¿sí? Y por eso, miren lo que voy a hacer, ese error que es lo que produce una disposición, ¿sí? Una disposición patrimonial. ¿Qué significa disposición patrimonial? Si quieren compararlo ustedes con un concepto jurídico que ya venimos analizando, por ejemplo en el robo, el sujeto que hace dispone, aunque sea por un breve instante, de la cosa. No es el acto de entregar nomás la disposición patrimonial, no es, doctor Guillermo, yo le doy mi celular, ¿sí? Ahí le estoy prestando, no le estoy diciendo que usted disponga. ¿Qué es necesario para que exista disposición patrimonial? El sujeto pasivo, a raíz del error que estábamos comentando, que es esa distorsión, da al sujeto activo la cosa, pero para que disponga libremente el sujeto activo de la cosa. Y ahí va a estar la diferencia. No es entregar nomás la cosa, no es entregar intimidado, no es entregar en un sentido, bueno, te presto mi moto y mañana me la devolves, sino que tiene que haber esa entrega extendiéndose la cosa. La cosa, Sergio, este celular ya es tuyo, yo te lo doy por los billetes que me diste, pero los billetes había sido que eran falsos, pero en el momento todo, caí en ese engaño, ¿sí? Y el perjuicio patrimonial, ¿sí? El perjuicio, mejor dicho, económico, exigen la mayoría de los autores. Acá nosotros vamos a tener un problema con el doctor Martínez, ¿por qué? Nosotros venimos diciendo, bueno, mire, nosotros seguimos la teoría personal o funcional del patrimonio. ¿Se acuerdan? Al comienzo de las clases decíamos lo que se protege es la relación de hecho, ¿sí? ¿Qué es lo que se quebranta con el hurto? La tenencia, ¿sí? Se quebranta la tenencia, esa relación de hecho que yo tengo con la cosa. Pero acá sí vamos a decir, bueno, el perjuicio tiene que ser económico. Es lo que dice el titular de cátedra, también sostiene. Tiene que haber un perjuicio económico. Bajando esto a la realidad, ¿qué diría parte de la doctrina de ese perjuicio económico? Se tiene que entender en sentido patrimonial, en sentido general, ¿sí? Puede ser una relación funcional. ¿Qué va a decir la mayoría de la doctrina? No, necesariamente se tiene que dar un perjuicio económico. Caso A, el de la camiseta, que se acuerdan, no sé si en este curso, yo quería la camiseta de Boca Unido, me mandan la camiseta de Barcelona. La camiseta de Boca Unido está a 300 pesos, la de Barcelona está a 900, ¿sí? Para la mayoría de la doctrina eso no sería estafa. Eso no sería estafa porque no hay un perjuicio económico, ¿sí? Exigen ese perjuicio económico. Y que hay que recordar, acá también los delitos de estafa, que es un delito de empobrecimiento del sujeto pasivo y no enriquecimiento del sujeto activo, ¿sí? El sujeto pasivo se tiene que ver empobrecido. Yo en ese caso no me empobrecí. ¿Por qué? Porque inclusive gané, ¿sí? Gané 200 pesos más. Entonces, ¿qué va a decir el titular? Necesariamente ese perjuicio tiene que existir. Ahora, otra cuestión que tiene que quedar claro, ¿sí? Acá más que nunca toma redundancia, ¿no es cierto?, lo que es el dolo, como le quiero remarcar una vez más lo que decía el profesor Martínez. Porque fíjense ustedes que no todos los actos, como dijimos que era una actividad compleja, el delito de estafa, no todos esos actos que comprenden la actividad, este camino recurrente de la estafa, van a ser ilícitos, ¿sí? ¿Qué es lo que le va a definir el plan concreto del autor y el dolo? Yo que pida un café, ¿sí?, sabiendo que no voy a poder pagar, yo pedir un café no es ilícito. Sin embargo, lo que le torna ilícito es el dolo, ¿sí? Si se quiere, la representación de lo que yo voy a realizar. A ver, vamos a dos casos.
caso A. Yo digo, bueno, mire, vamos a tomar un café, Guillermo, y yo pago con un billete falso, vos quedate tranquilo, ¿sí? Los dos nos sentamos, tomamos el café, yo le entrego al mozo el billete falso y él me devuelve el cambio, ¿sí? Eso es una estafa. Mi dolo está al inicio, ya sabíamos, ya según el plan concreto. ¿Tomar café es una conducta ilícita? No. Lo que le define ilícito es mi dolo. Lo que le define ilícito es mi plan concreto. Caso B, abuso de confianza, ¿sí? Firmamos un contrato donde Sarik me da como administrador de todos sus bienes, ¿sí? Ahí yo no tengo ni un dolo ni un nada, sino que después digo, bueno, mira, acá puedo hacer mi diferencia de 50.000 pesos por mes. Y recién una vez de 3 o 4 meses trabajando para él me doy cuenta que puedo llegar a desviar esos fondos, así en términos generales hablo para mí, ¿sí? Fíjense que objetivamente las dos conductas, tanto la de tomar café como la de empezar a trabajar en un contrato laboral con Sarik, son lícitas. Lo que le va a definir la ilicitud, lo que va a definir esta actividad propia de la defraudación, va a ser, ¿no es cierto?, el dolo, perdón, de la estafa, el dolo ad initio, ¿sí? ¿Y cómo se diferencia? Cuando ese dolo no es ad initio, va a ser un abuso de confianza. No sé si se entendió. Sí, doctor. Doctor, yo le quería consultar, por ejemplo, porque a mí me llegó, por ejemplo, cuando son dos personas que no son jurídicas, pero por ejemplo, en el caso de lo que le comenté al doctor Martínez en un principio, que está saliendo esta defraudación a los jubilados, vendría a ser que le activan el préstamo que pueden sacar, suponga cuando Banco Provincia, y le hacen depositar, y cuando ya da a entender que es alguien de la institución misma, o sea, del banco vendría a ser. No es una relación tan Mire, simétrica como... vamos a dar un caso, y usted lo va a contestar, Sarik, para la clase que viene. Y el que conteste se acuerda primero, esto se responde así, esto se resuelve así, sin ir a la parte, a los supuestos especiales que están en el artículo 173 de estafa, ¿sí? Y solo con el delito, el artículo 172, que están todas las declaraciones genéricas. Imagínense el caso siguiente. El doctor Martínez, ¿no es cierto?, me dice, mira, Carlos, estamos en otra época, pero es mejor porque es gráfico el caso. Estoy cansado de poner las monedas en el teléfono, así que mira lo que fabriqué, me cuenta el profesor Sergio Martínez. Y es un hilito con una moneda, ¿sí? Entonces él pone la moneda, habla por teléfono tranquilo y después saca la moneda, ¿sí? ¿Qué engaña? Engaña el teléfono. La pregunta es, ¿qué delito sería eso? Para la clase que viene me contestan. No me contesten ahora. Vamos de nuevo. El doctor Martínez, un ardido engaño, crea una moneda con un hilo. Esa moneda le permite hablar por teléfono las veces y el tiempo limitado que quiera sin estar pagando siempre y cada vez que habla. La pregunta es, ¿hay estafa o no hay estafa? ¿Y por qué no habría o por qué habría? El tema en las cascadas, a mí siempre me gustaba ir a jugar a la cascada, ¿no? Acá en Resistencia había el baño y 2 lugares y me gustaba. Y siempre veía que había monedas ahí. En vez de tirar efectivamente la ficha que se compraba, tiraban moneditas, ¿no? Y no moneditas, sino a veces la propia chapita que se hacía para que termine cayendo. Que es similar el caso, o no, al que plantea el doctor Carlos Molina. Eso la clase que viene la contestan. Solamente decir algo respecto a lo que dijo el doctor. Es muy, muy importante que ustedes sepan la diferencia entre el perjuicio patrimonial, la disposición patrimonial y el perjuicio patrimonial. Que se da la particularidad de que no siempre van a ser las mismas personas. La persona que dispone del patrimonio de la persona que le termina perjudicando. Y esto es lo que se suele llamar estafa en triángulo. Y la exposición más grande, más tajante, más amplia de la estafa en triángulo es la estafa procesal, donde van a encontrar mucha jurisprudencia respecto a la estafa procesal, que técnicamente es yo induzco error a una persona, que esta persona a consecuencia del error en el cual cae, dispone patrimonialmente, pero no dispone de su patrimonio, sino que dispone de un tercero. El juez dice, mira, yo, a consecuencia de lo que tengo acá, le quito el auto al doctor Guillermo. Y había sido que yo lo que presenté era todo falso. ¿Sí? ¿Cómo es que se llama? Mozo que me da 70 pesos a mí y el perjuicio patrimonial es para el dueño. Sería Claro, otro caso. ¿el ejemplo que dijiste?
el mozo del café que nos da 70 pesos de vuelto y nosotros le pagamos con 100, el perjuicio patrimonial va a ser para el dueño, no para el mozo. La mente engañada es el mozo, pero el perjuicio patrimonial es de el dueño de la cafetería. Ahí tengo mis serias dudas, Guillermo, y lo plantea porque en los casos de los cajeros, generalmente, inclusive, uno le induce error a esta persona, ¿no? Pero el que termina siendo perjudicado, inclusive el propio cajero que termina perdiendo, porque por eso tienen un seguro de caja que suelen tener, y seguro que un mozo seguro que va a tener que hacerse cargo de la diferencia entre lo que se le pagó o no se le pagó. Pero lo cierto es que en el caso de la estafa procesal es muy patente, porque el juez dice, mira, yo dispongo del patrimonio del doctor Guillermo Romero, sáquenle el auto al doctor Guillermo Romero porque él tiene una prenda que no pagó, y había sido que el auto de él ni prendado estaba ni nada, sin embargo van y le sacan el auto, desapareció. Dispongo del patrimonio del doctor Guillermo Romero, pero a consecuencia de un error en el cual yo caí. Esto es lo que se llama técnicamente estafa procesal, que no necesariamente se tiene que dar dentro de un proceso, se puede dar por fuera de un proceso, pero en la estafa procesal es muy tajante. Esto tienen que saberlo, por eso hay que distinguir la estafa procesal del perjuicio patrimonial. Imagínense que yo le digo a ustedes que para liberarse y para no enfermarse del coronavirus, ustedes tienen que ir y tirar todo el dinero que tengan en su casa en el río. ¿Sí? Entonces, ustedes imagínense que a consecuencia del despliegue de actividad que yo realizo, ustedes me creen a mí, por lo cual están en error, porque no se van a curar del coronavirus, ni es que van a dejar de enfermarse, porque tiren todo su dinero. Y ustedes van y tiran todo su dinero en el río. La pregunta es, ¿hay o no hay estafa? En primer lugar, quiero que sepan algo. El delito de estafa es, como lo dijo el doctor Carlos Molina, muy claramente. Es un delito de empobrecimiento y no un delito de enriquecimiento. No necesariamente se tiene que enriquecer el sujeto activo, pero sí se tiene que empobrecer el sujeto pasivo. Entonces, esa respuesta para ese caso, que puede ser delictivo o no, porque va a depender de la imputación objetiva y un montón de cuestiones más, va a depender de que hay un empobrecimiento y eso es lo central. Acá no se requiere que el sujeto se enriquezca, sí que se empobrezca. Luciano, dígame. Si me permitís cerrar una idea antes que hable el alumno, Sergio, porque es interesante de trabajar así. Para hacer más dinámica en la clase que viene, intenten ustedes en los supuestos especiales identificar, ¿sí?, cuáles de los supuestos especiales son abuso de confianza y cuáles de los supuestos especiales son estafa propiamente dicha. Le va a ayudar mucho ese entrenamiento. ¿No? ¿El trabajo le pasaron, le van a pasar? Ya le pasamos el trabajo además de 9 reinas, pero eso le va a ayudar a diferenciar más el hurto y la estafa que los abusos de confianza y la estafa. Luciano, disculpa, ahora sí. No, no hay problema. Con respecto a la estafa procesal, tendría que ser la acción del sujeto idónea para engañar al juez. Pero el juez tendría que darse cuenta que algo es falso. Por ejemplo, una prueba que presente la parte. Imagínese lo siguiente, yo puedo presentar un pagaré de Luciano Bernstein, tengo su domicilio, tengo todos sus datos y presento un pagaré. En principio el pagaré hace plena fe, inclusive usted tendría que tener... Es abstracto, digamos. Claro, el problema acá es la jurisprudencia, es muy rara en este punto, Luciano, y para todos le digo, ¿por qué? Porque van a encontrar jurisprudencia donde dice que solamente va a ser estafa procesal cuando el actor sea el que lleve adelante la conducta de inducir error al juez. No así cuando sea el demandado. Es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque imagínense que usted me presente una ejecución de un pagaré, que yo le firmé efectivamente, y yo le presento pago total de la deuda. Todos los documentos que usted me firmó supuestamente, y son todos falsos. Dice, o hay una jurisprudencia muy reiterativa dentro del derecho penal, que dice que solamente va a ser estafa procesal cuando lo realice el actor y no cuando lo realice el demandado. La verdad no se entiende. Imagínense que usted, demandado, puede ser en cualquier tipo de proceso, usted me mete una demanda a mí porque usted dice que fue mi empleador. Y dice que usted trabajó 20 años conmigo y pone 4 testigos, 5 testigos, 6 testigos, y para poder trabajar desde el momento en el cual usted dijo, tendría que haber nacido 20 años antes. Usted me reclama 20 años de trabajo y tiene 23 años. Pasó, O sea, no le estoy diciendo cosas que no suceden. Entonces el juez dice,
estos testigos vienen y me dicen esto, me plantean un montón de cuestiones, ¿por qué no va a ser estafa si es el actor y por qué no, perdón, si es el demandado y sí cuando sea el actor? O sea, no entiende lógica. Porque ¿qué es un ardid que induce error a una persona que puede ser un tercero que dispone del patrimonio de otro que termina siendo perjudicial, o de su propio patrimonio? Entonces, pero ahora pueden entender recién, porque el doctor Carlos Molina les explicitó qué diferencia hay entre lo que es la disposición patrimonial de lo que es el perjuicio patrimonial. Entonces, fíjense los ejemplos que van a ver en la película Nueve Reinas, que son muy gráficos, y piensen cuando vean los casos, si es estafa, si es hurto, si es robo, si es abuso de confianza, si es defraudación mediante estafa, si es defraudación mediante abuso de confianza, y traten de estudiar un poco porque ustedes ven que estos temas son largos de explicarlos, no queremos saltearnos tan rápido porque queremos que se queden con la idea. Traten de ver si entendieron esto de abuso de confianza, esto de estafa mediante abuso de confianza, qué quería decir este hombre, por Dios, un día lunes, mediante Zoom. O sea, traten de tratar de agarrarla a la materia porque si no después se le va a hacer complicadita. Sergio, si me quieres explicar una cosita más. Luciano, lo que vos decías, el juez, bueno, el juez también es falible. Imagínense que hay muchos casos, entre uno recuerdo uno muy famoso, en el que... Carlos, la película de Nacho, los accidentes de tránsito que son todos falsos. Totalmente. Esos ejemplos iba a dar. O un ejemplo, un caso muy famoso, que no recuerdo cuál es, después paso el nombre, que pasó en Argentina, donde imagínense, le cuento a los doctores también, que le imputan el delito de encubrimiento por no descubrir, ¿no es cierto?, ciertas personas que tenía un balazo detrás de la cabeza a la víctima, y sin embargo, ni los peritos mismos se dieron cuenta de la bala. O sea, imagínense, le exigen, ¿no es cierto?, a los sujetos, por ejemplo, a los familiares que sepan que fue un balazo, y ni siquiera la primera pericia balística y la descubrió. O sea, por eso se puede equivocar el juez, Luciano, eso no quería decir. Pero me interesó ese caso. Generalmente los jueces se suelen equivocar, como las personas que son. Gracias. Continuamos, Guillermo, Carlos, señores, el día lunes que viene. Doctor, antes que se despidan, la película de Nueve Reinas hay que mirar con esas preguntas que usted nos hizo recién, con respecto a todo lo que vimos hoy. Sí, exactamente. Eso sería. Y es la primera media hora para los que se aburran, que no creo. Es la primera hora nomás. No creo que se aburran, pero para los que no quieran verla, vean los primeros 30 minutos que los casos están ahí. La escena que más me gusta a mí es la del baño, ¿sí? Cuando le empieza a poner todos los papeles en el baño, donde dice que en realidad todos tenemos un precio, ¿sí? En definitiva, termina eso. Es más, para los que quieran ver ese ejemplo, está en YouTube reducido, digamos, ese mismo ejemplo. Mírenla. Y dice una expresión bastante... Un poco más fuerte, no la quise decir. Un poco más fuerte, que preferimos no decirla para que no pase lo que ha pasado con otros. Como dice Maximiliano, faltan financistas. Esa es la frase textual. Exactamente. Y ahora Sarik ya sabe, si quiere comentar, hoy aprendí en Derecho Penal 2 que la lavandina, no sé si es cierto que el 99% de las bacterias elimina, eso ya puede ser, eso aprendí. Pero bueno, continuaremos con abuso de confianza el lunes que viene. Así Doctor Guillermo, por favor, ¿se me puede guiar que yo estoy grabando para que pueda esta vez, porque la vez pasada... Lo único que tiene que hacer Miguel es, digamos, si está grabando en su computadora, se le va a grabar y se va a abrir una carpeta, digamos, en su computadora de Zoom, y ahí va a buscar el video y debería estar. Busque el que tiene formato MP4. Perfecto. Bueno, dicho esto, nos estamos viendo. Gracias, doctor. Buen fin de semana.